Muy bien, hermanos. Entonces vamos a iniciar con esta nuestra quinta clase en cuanto a lo que es la crianza de los hijos. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada, hablábamos acerca de la importancia, ¿no?, que tiene para nosotros poder, bueno, en general, en lo que venimos llevando a estas clases, para todos los que son padres, los que van a ser padres, los que de alguna manera van a ejercer un rol de educación o de crianza con personas. Es bueno conocer cuál es la estructura, cuál es la forma en la que integralmente se va desarrollando el ser humano para poder aplicar luego algunas estrategias, algunos métodos, algunas herramientas y poder cumplir de la mejor manera posible esta misión. Entonces nos hemos dedicado a conocer a este ser humano, ¿sí? De manera integral, viendo la semana pasada lo que son las habilidades sociales y el desarrollo emocional, también socioemocional, lo importante que es que nuestros hijos, que los niños vayan adquiriendo estas habilidades, estas estrategias, eh, que primero le van a permitir interactuar de una manera exitosa en lo que es su núcleo familiar cercano y luego también su núcleo extenso, ¿no? Que es ya la escuela y otros contextos en los que él se desenvuelva. Entonces, ya hemos conocido a esta persona a la que vamos a criar. El día de hoy vamos a conocer un poquito cómo somos nosotros, las personas que brindamos la educación, la crianza. Obviamente no vamos a conocer de manera integral el detalle de cómo somos nosotros, pero sí vamos a conocer cuáles son los estilos, las ideas acerca de la crianza y la educación de los hijos que tenemos muchos de nosotros eh, aprendidos también, ¿no? Ya puede ser por un factor familiar, también formativo o de la misma educación que nosotros hemos recibido. Vamos a conocer esas ideas, esos estilos y luego cómo se van dando también algunos patrones de crianza que van a prevalecer en nuestra interacción, en la influencia para con nuestros hijos. Entonces voy a empezar a compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Tenemos ahí nuestros estilos de crianza. Vamos a ver lo que son las ideas educativas de los padres y los estilos de crianza. Antes de poder avanzar, ¿no?, con, con lo que son las ideas educativas y los estilos de crianza que tenemos los padres, vamos a hacer un pequeño test, ¿ya? Un pequeño test. Quiero hacerlo de entrada para que luego no esté, digamos, filtrado por las ideas que ya luego ustedes van a ir aprendiendo a través de esta sesión de clases, ¿no? Y este es nuestro versículo para el día de hoy. Con él vamos a empezar y vamos a terminar también. Dice, y vosotros los padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bien, entonces, los padres contribuyen al desarrollo de los hijos relacionándose con ellos y utilizando diferentes estrategias de socialización. Cuando se relacionan con los hijos y realizan sus funciones, los padres ponen en práctica unas tácticas llamadas estilos educativos, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, también llamadas prácticas de crianza o estrategias de socialización, con la finalidad de influir, educar y orientar a los hijos para su adecuada y sana integración social. Las prácticas de crianza difieren de unos padres a otros y sus efectos en los hijos también son diferentes. A través de la práctica y de la intervención con diversos tipos de familias y padres, se ha podido observar situaciones frecuentes cuando se trata de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, estas situaciones frecuentes son las que nosotros vamos a ir observando.
necesito que tengan a la mano un cuadernito, una libreta, un lápiz, lapicero o papel para poder desarrollar el test de entrada que vamos a hacer, ¿sí? No se preocupen que ustedes solamente van a ver los resultados y los resultados solamente ustedes los van a conocer. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden liberar su micrófono, hacen la pregunta y luego lo vuelven a cerrar. Entonces vamos a compartir, voy a compartir con ustedes el test. Es bastante sencillo. Es uno de los tantos que existen en realidad, pero por cuestiones prácticas he decidido poner este. Listo. Muy bien. Entonces, en el papel, ustedes numeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 preguntas. Numeran del 1 al 10. No copien las preguntas. Yo luego, si quieren, yo les puedo pasar este test, ¿sí? Numeren del 1 al 10, de arriba hacia abajo, y hagan 3 columnas. Bueno, acá hay, después de la numeración, 3 columnas adicionales con las letras A, B y C. Solamente eso, para que luego ustedes coloquen una X en lo que es su respuesta. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Tenemos una tabla con 4 columnas. La primera columna solamente numerada. No copien las preguntas. Y en las siguientes columnas, A, B y C. Entonces voy a darles las pautas, ¿sí? ¿Cómo van a calificar este test? ¿Ya? Entonces, ustedes van a poner debajo de A, B o C, conforme sea su experiencia, conforme sea su sincera respuesta. Van a poner una X. ¿Ya? Entonces voy a darles unos 3 minutos, ¿está bien? Para desarrollarlo. O muy poquito. Está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, pasar los 3 minutos, les voy a pasar a dar el puntaje que corresponde a cada respuesta. Buenas noches también a todos los que están saludando por el chat. Si aún no tienes hijos, de repente con tus hermanos, con personas menores que tú, con niños en general. Buenas noches, hermana. Disculpe la molestia. Sí, te escucho. Hermana, recién estoy ingresando. Disculpe que bueno, tuve un Ah, percance en el trabajo. ok, ¿De Andy. qué? ¿Me puede Sí, explicar, por favor? Gracias. estamos haciendo un test de entrada respecto del tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Igual Manuel, que recién está ingresando, en pantalla ustedes están observando un test. Entonces, no necesitan copiar las preguntas, solamente numerar de arriba hacia abajo, del 1 al 10, y al costado, 3 columnas con las letras A, B y C, y ustedes van a colocar una X en la respuesta que corresponda, en su respuesta de acuerdo a la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, las muestras de cariño que le das a tu hijo suelen ser frecuentes y directas, marcarle la A; infrecuentes y directas, pondré la X en la B; o indirectas, pondré la X en la C. Por ahí me preguntaron, si no tengo hijos, ¿cómo interactúas con niños? ¿Sí?
con adolescentes, con personas menores que tú, con tus sobrinos también. Hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo respondo ahí? No, hay que solamente marco número. Sí, les pedí que tuvieran una hoja, un cuadernito, un papel y un lápiz a la mano y numeraran del 1 al 10, ¿sí? Las preguntas y al costado escribieran las columnas A, B y C. Oh, ya. Gracias, Sí, mi hermano. y no en la pantalla, sí. Oh, ya, gracias. Mi hermana, disculpe, sería válido de también bueno, tener esa imagen y no sé si podemos mandarlo de repente como imagen, pero ya con los coditos ya marcados. ¿Que tú lo envíes? Sí, bueno, lo que se puede hacer en el celular es usar el táctil como un marcador y enviarle No. la imagen. Pero dime, ¿no tienes a la mano un papel, un lápiz? Sí, sí, tengo. Porque los resultados no los necesito para mí. Ah, ok, ok. Sí, Entonces lo son voy a para marcar, ti. ¿ya? Ajá. Ok, gracias. ¿Listo? A ver, van levantando la manito si ya estamos en mayoría. A ver, la quinta pregunta. Ya, intimidad se refiere a una relación personal, ¿no? Cercana, cariñosa. A eso se refiere con intimidad, ¿no? ¿Vieron cuando nosotros queremos decirles a las personas que los queremos mucho? No lo gritamos, ¿no? Nos acercamos, les damos abracitos, les hablamos al oído, les hacemos cosquillitas. Entonces, ese trato es un trato íntimo, muy particular, muy personal que se tiene con otra persona. A eso está referido. Ernestina, ¿quieres preguntar algo? Ernestina, veo tu manito levantada. Ok, listo. Voy a bajar la manito, ¿ok? Muy bien, entonces, escúchenme con atención, por favor. La letra A, ¿ya? Vale 2 puntos. La letra B vale 1 punto. Y la letra C vale 0 puntos. Entonces, por ejemplo, si tú marcaste, voy a hacer acá el ejemplo yo. Ya. A ver, si tú marcaste aquí A, aquí B, aquí B, aquí A, aquí C, tú al costado, ¿sí? Le vas a poner, por ejemplo, yo te estoy diciendo que A vale 2 puntos, entonces ahí le pondrás 2, ¿no? 2 puntos. En B, si yo acá, ahí le pondré 1 punto. Acá también le voy a poner 1 punto. Acá marqué A, le voy a poner 2 puntos. Acá marqué C, le voy a poner 0 puntos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Una vez que terminas de poner tu puntaje, haces la sumatoria.
Gracias, Sally. Gracias por la retroalimentación. Hermana, A tiene ¿cuántos puntos? La letra A vale 2 puntos. Ya, La letra B 1 punto y la letra C vale 0 puntos. ya, gracias. Julio, ¿qué necesitas que te explique? No, ya le Ah, ok, muy bien. escuché recién, maestro, ¿no? La A vale 2 puntos, la B 1 y la C 0 punto, entiendo. Exacto, exacto. Una vez que ya colocan, Ah, que ya tienen todos sus puntajes, hacen la sumatoria. Y entonces ahora, y este ya es el resultado para ustedes, para que lo reserven allí, que les va a ayudar para ir complementando o ampliando algunos puntos en referencia a el resultado que les ha salido conforme vayamos avanzando la clase. ¿Ya? Si tus resultados dan entre 0 y 4 puntos, tú vas a escribir ahí en tu papelito. Estilo autoritario. Si tu puntuación está entre los 4 y los 8 puntos, ¿sí? Tu estilo tiende a ser permisivo. Si tu puntuación está entre los 8 y los 12 puntos, tienes una tendencia a un estilo democrático, pero si hay mucho puntaje en la letra B, si la mayoría de los puntos corresponden a la letra B, tienes más inclinación al estilo permisivo. Y si tu puntuación es de 12 a más, tienes un estilo de crianza que la vamos a denominar democrática o amorosa. Voy a volver a repetir. Si tus resultados están entre los 0 y los 4 puntos, el estilo de crianza utilizado tuyo es el autoritario. Si tu puntuación está entre los 4 y los 8 puntos, tu estilo de crianza tiende a ser permisivo. Si tu puntuación está entre los 8 y los 12 puntos, tienes un estilo de crianza con tendencia democrática, pero si tienes la mayoría de puntos colocados en la columna B, más inclinación a ser permisivo. Y si tienes de 12 a más puntos, tienes un estilo de crianza democrático o basado en el amor. ¿Estamos? Disculpe, ¿puedes volver a decir esa parte? No le entendí muy claro. ¿Los resultados? Así es. Ya. Repito. De 0 a 4 puntos, tiendes a utilizar un estilo de crianza autoritario o un estilo educativo autoritario, porque eso también aplica cuando somos docentes, ¿no? O maestros. De 4 a 8 puntos, tienes una tendencia a usar un estilo permisivo. De 8 a 12 puntos, tienes una tendencia a utilizar un estilo democrático, pero si la mayoría de tus puntos está en la columna B, eres con mayor tendencia a la permisividad, a pesar de practicar el estilo democrático. Y si tu puntuación es de 12 a más puntos, entonces tienes un estilo de educación o de crianza democrático o basado en el amor. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en nuestra clase el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Entendido. ¿Preguntas? Perfecto. Entonces, reserven sus resultados, ¿ya? Para el avance que vamos a estar dando a nuestra clase. Bien. La forma de pensar respecto de los hijos
influye en lo que sentimos y cómo actuamos con ellos. Esto produce sentimientos intensos que pueden obstaculizar las metas de la educación y la crianza o favorecer el logro de estos objetivos, de estas metas que nos proponemos como padres o como educadores. Nosotros hemos conversado que es bueno y que incluso antes de nosotros tener hijos o antes de pensar en ya ampliar nuestra familia, más allá de lo que es la pareja, nos planteemos un plan de vida, un proyecto de vida para nuestros hijos. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy nos ayuda o nos va a ayudar de alguna manera para nosotros poder entender cómo es que vamos a ejercer esta crianza o la educación en nuestros hijos o en los menores, que vienen a ser los niños y los adolescentes. Se han realizado múltiples investigaciones para definir los perfiles de paternidad y se han basado en 4 dimensiones principales cuando se habla de educación. En las investigaciones, los padres fluctúan entre todas estas dimensiones que nosotros vamos a observar y que ustedes tienen, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? Las dimensiones son control, comunicación, madurez y la expresión afectiva. Esas son las dimensiones en las que fluctuamos todos los padres y también los educadores cuando se trata de impartir educación o cuando se trata de criar a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, respecto del grado de control, que es el número 1 que tienen ustedes ahí en la diapositiva, existen padres que ejercen mucho control sobre sus hijos. Estamos hablando de las dimensiones, ya de los estilos que se han encontrado en los diferentes padres y madres en las investigaciones. Entonces, existen padres que ejercen mucho control sobre sus hijos, intentando influir sobre el comportamiento de los niños para inculcarles determinados estándares. Y usan estrategias como la afirmación, por ejemplo, del poder, a veces el castigo físico o la amenaza. Y también privan al niño de objetos o ventajas materiales. A veces también este estilo de padres lo que hace es retirar el afecto a sus hijos, ¿no? O sea, más que no te voy a hablar, te miro feo por determinado tiempo o hasta que me pidas perdón. Son algunos ejemplos. En esta esfera, lo que se ha encontrado en los padres es que el ejercicio del control puede ejercerse de manera consciente o de manera inconsciente. Cuando decimos consciente, nos referimos a que la persona que va a ejercer este estilo sabe lo que puede ocasionar y los comportamientos que puede provocar en la persona en quien va a impartirlo. Y cuando decimos de manera inconsciente, nos referimos a que las cosas surgen casi de manera automática. No lo hemos hablado, pero nosotros los adultos, bueno, en general todos los seres humanos, dentro del constructo de lo que es la mente, tienen una serie de construcciones e ideas que vienen a ser irracionales. Una de las ideas irracionales que marca mucho este efecto del control en algunos estilos de los padres de familia, en algunos perfiles, es, por ejemplo, la creencia irracional de debería. Es como si el hijo tuviera per se una obligación de saber qué es lo que le corresponde, sin la necesidad de recibir la instrucción. La otra dimensión es la comunicación, básicamente entre padres e hijos. Entonces, dentro de estos perfiles se han encontrado padres altamente comunicativos que utilizan el razonamiento para obtener la conformidad del niño. Van explicando las razones de por qué van a aplicar esta u otra corrección, por qué van a aplicar esta u otra sanción. Piden también la opinión de los niños,
les animan a expresar, ¿no?, los argumentos de por qué ha sido así su conducta, su comportamiento, y también saben escuchar razones. Pero también se han encontrado padres con bajos niveles de comunicación. Y las características que presentan estos papás es que no acostumbran, por ejemplo, a consultar a los niños ni a explicar las reglas del comportamiento. Utilizan reglas de distracción en lugar de abordar el problema y razonarlo directamente con el niño, ayudarle a entender la razón y la causa del por qué. Nosotros hemos hablado en sesiones y en clases anteriores acerca de las emociones y hemos dicho que las emociones, nosotros no las podemos inhibir, no las podemos reprimir. Las emociones se van a presentar como resultado de una respuesta ante una provocación, ante un estímulo ambiental. Pero sí tenemos como adultos la potestad de poder enseñar a nuestros niños de que no siempre es conveniente una reacción tal cual como se presenta, que sí la vamos a sentir, que sí la vamos a vivenciar, pero que muchas veces la reacción que nos manda a tener esa emoción no es la que nos va a dar los mejores resultados. Entonces, estos padres no explican así como yo les estoy explicando. Nuestros padres simplemente buscan que el niño se distraiga, que no llegue a analizar, no le ayudan a evaluar la consecuencia como resultado de su acción, de la pobre regulación del impulso, ¿ya? Y tampoco les ayudan a identificar a nivel orgánico lo que ellos pueden estar sintiendo. A eso se refiere. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos. Gracias. Entonces, les decía, ¿no? El grado de comunicación de estos padres no permite establecer un vínculo entre ellos y sus hijos en cuanto a comunicación. Lo que está referido a las exigencias de madurez, ¿ya? En las investigaciones también se ha encontrado dentro de los perfiles de los padres que existen, que hay padres que exigen a sus hijos un alto grado de madurez. Estos padres generalmente no conocen, por ejemplo, como nosotros lo hemos venido viendo, aquellas conductas esperadas de los niños por cada etapa evolutiva, por cada etapa de su desarrollo. Y tienden a poner estándares, niveles muy altos de exigencia respecto de la madurez que tiene su niño. A veces nosotros les decimos a los padres, recuerden por favor que ustedes están interactuando con niños, no con un adulto en el cuerpo de un niño. Porque estos padres tienen la tendencia a olvidarse de esto, ¿no? Y que como niño no necesariamente va a tener la capacidad aún desarrollada o la habilidad para responder a un alto nivel de exigencia. Entonces, ¿estos padres qué hacen? Presionan, ¿no? Y animan a sus niños a desempeñar el máximo de sus posibilidades en el aspecto social, intelectual, emocional, ¿no? Exigen a los niños sin que ellos estén maduros. Yo quisiera, por favor, que aquí ustedes recuerden mucho de lo que hemos hablado, que es el desarrollo neurológico, el desarrollo del encéfalo, del cerebro del ser humano. Y que el sistema nervioso va madurando de abajo hacia arriba y del centro hacia los costados. Les he hablado también de que a través de la sinapsis, que son los medios de comunicación entre las neuronas que van creando redes de aprendizaje, se va entendiendo la madurez cerebral. Entonces, estos padres no tienen esa información, no consideran ese conocimiento del desarrollo evolutivo y madurativo del niño y empiezan a poner estas presiones. Por ejemplo, antes de que el Minedu
como norma la edad de ingreso de los niños a los 3 años, habían padres que pretendían, y esto les hablo por una experiencia vivida, ¿no? Pretendían que a los 4 años sus niños ya estén desarrollando las competencias de primer grado. El niño va a aprender, porque les he dicho que el cerebro está en proceso de involución, de evolución, de desarrollo, de crecimiento. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar una edad donde el niño ya se va a sentir cansado y no va a querer seguir avanzando. Y entonces, como avanzó por presión, por exigencia, y no de acuerdo a su etapa de desarrollo madurativo, lo que se va a observar es una involución, un retroceso. ¿Pero por qué? Producto de esta exigencia muy por encima de la edad que le correspondía que los padres pusieron en sus hijos. A ver, ¿qué cosa más hacen estos papás, ¿no? Con exigencias madurativas por encima de lo que los niños o los mismos adolescentes pueden lograr. Los presionan para que desarrollen cosas de forma autónoma, pero que todavía no han desarrollado la habilidad para poder hacerlo, ¿no? Incluso a veces delegan decisiones que todavía los niños no tienen la certeza, la información para poder tomar. Loni, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches. Sí. En el caso de que yo tengo mi niña, que ella es del 21 de mayo, y ella no, prácticamente es como si ella estuviera un año atrasada. ¿En qué se han basado las normas para que sea la norma hasta el 30 de marzo y no como antes que se daba a mediados de año o que se le haga un examen? ¿Me podría explicar, por favor? Hasta donde yo tengo entendido, porque esto lo han desarrollado los especialistas del Minedu, se han basado justamente en el proceso del desarrollo del sistema nervioso del ser humano. ¿Qué pasaba, no? Habían niños que ingresaban al colegio, por ejemplo, con 2 añitos, 6 meses, 2 añitos, 4 meses, 2 añitos, 5 meses, que todavía no habían adquirido las habilidades previas a lo que es el aprestamiento preescolar. Una habilidad previa al aprestamiento, por ejemplo, es no usar pañales, ¿sí? Por decirte un ejemplo. Pero había niños que estaban haciendo la escolarización de 3 años y todavía usaban pañales. Otra cuestión que se observaba también era el avance del habla. Habían niños que todavía ingresaban usando biberón y usando chupón, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, lo que han hecho los especialistas que han promovido esta ley es ayudar para que se respeten esos procesos madurativos, se completen algunos hábitos de crianza que tienen que darse en casa, que van a facilitar en el niño luego su preparación preescolar, ¿no? Dentro de lo que te puedo explicar. Y en realidad no es un retraso, mira, te diré, dentro de la experiencia que yo tengo 26 años trabajando en educación. Y dentro de lo que yo he podido observar, yo he visto niños llegar al 3er grado, niños adelantados, entre comillas, en edad, llegar a 3er grado y ya no querer saber nada más con el aprendizaje ni con el colegio, ¿no? He visto a otros niños también con ciertos adelantos, inclusive por medio año, que han tenido dificultades en la integración socioemocional respecto del grupo de pares con edad mayor que ellos. Entonces, niños que en el colegio no tenían ninguna dificultad, ¿no? Pero en casa, producto de la presión y la exigencia que vivían en la escuela, como fuerza, bueno, por verse forzados de integrarse a estas edades que no les correspondían, entonces en casa sí tenían conductas y comportamientos muy preocupantes para los papás, ¿no? Entonces,
Son algunas razones que yo te puedo explicar, ¿no? Gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Estamos en la cuarta dimensión, ¿no? Y la cuarta dimensión sería la del afecto, la dimensión del afecto, ¿no? Entonces acá se ha observado al estudiar los estilos de los padres dos factores, ¿no? La afectividad y la hostilidad, ¿no? Entonces existen padres afectuosos que expresan mucho interés, mucho cariño, explícitos, evidentes por el niño, por su bienestar físico y emocional, o sea, les interesa todo el desarrollo integral de sus hijos. Y hay padres que muestran conductas contrarias, ¿no? O sea, conductas hostiles con respecto a sus hijos, ¿no? Aquí hay padres sí, y se observa, se ve, ¿no? Que ve que los hijos son más bien como una especie de estorbo para sus avances, para su desarrollo personal, profesional, académico, laboral. Entonces, no ven a los hijos con afecto necesariamente, ¿no? Entonces, esas 4 dimensiones se han estudiado y ayudan para determinar los patrones de crianza o de educación que los padres ejercen luego con sus hijos. Entonces, producto de esta investigación que ha tomado de estas investigaciones, porque son varias, se ha permitido ubicar los perfiles que vamos a observar o las clases de padres. Ahí tenemos, ¿no? Yo he identificado cada clase de padre con una figurita como para ayudar a nuestra memoria visual a recordarlos un poquito. Tenemos las clases de padres que tenemos. No estoy diciendo que unos sean mejores que otros, ¿no? Sino que existen esas clases de padres. Entonces, lo ideal dentro de la crianza, como lo vamos a ir viendo más adelante, es que nosotros conozcamos qué clase de padres somos, que sepamos qué estilo de crianza prevalece en nosotros para ponernos de acuerdo y buscar un equilibrio en cómo vamos a educar, cómo vamos a formar a nuestros hijos. Entonces, las clases de padres que tenemos, hay el padre autoritario, el padre permisivo, el padre incomunicativo, ¿sí? Los padres criticones, los padres iracundos y los padres inconsecuentes, ¿no? Entonces, los padres autoritarios, ¿por qué he puesto una regla? Porque para ellos todo es reglas, todo son normas. Los padres permisivos no tienen ningún tipo de parámetro, por el contrario, ¿no? Los padres incomunicativos, aquellos que no sostienen espacios de comunicación, de diálogo, están más ocupados en otras cosas, menos en el interior de su familia. Los padres criticones, que todo lo ven mal, no saben motivar, no saben estimular, aunque sean los pequeños logros de sus hijos, ¿no? Los padres iracundos, aquellos que reaccionan con violencia frente a una travesura o un comportamiento inadecuado, no saben regular sus propias emociones. Y los padres inconsecuentes, los que piensan de una manera, hablan de una manera distinta y tienen una conducta totalmente distinta, ¿no? Entonces, esos son los padres inconsecuentes. No se ven en una sola línea de acción. Ahora yo les voy a presentar este video para que nosotros podamos observar los perfiles de los padres que se han obtenido como producto de estas investigaciones psicológicas, ¿sí? Porque como producto de estas investigaciones vamos a poder distinguir también 4 estilos de crianza, 4 estilos que los padres aplicamos
a nuestros hijos al momento de educarlos. ¿Ya? Entonces vamos a observar este video. Padres tienen una manera particular de educar a los hijos. Los estilos responden a cómo ha sido educado. Para encontrar el equilibrio, primero debemos conocer que existen extremos y que cualquier estilo tiene efectos fuertes para los hijos. Sígueme y conoceremos a 3 amiguitas muy peculiares. Ella es Cleo. Su retoño, un pollo muy robusto y colorado, nació el mes pasado. Ella estaba tan preocupada de que no pudiera abrir el cascarón por sí mismo que picoteó todo el huevo. Toribio, su retoñito, ahora está más grande que su mamá, y Cleo aún le busca las lombrices para que coma, y hasta lo mete bajo sus plumas para que no pase frío. ¿Crees que Toribio quiera dejar de ser pollito? ¿Que será un gallo sano, independiente, fuerte y seguro? Aunque sea mayor, si mamá hace todo por él, quizá veamos a Cleo en un futuro cercano levantándose al amanecer en lugar de su hijo, para un kikiriki que más bien saldrá como cacareo de gallina exhausta. A esto llamamos el estilo permisivo de crianza. Usualmente la situación o los hijos parecen controlar y dominar a estos padres, pues hacen todo por ellos o les dan la libertad sin límites apropiados, fomentando muchas conductas y emociones descontroladas y lastimeras para sí mismos, la familia y la sociedad. Ahora conozcamos a Elvira. Es la gallina más grande y dominante de la granja. Ya ha tenido varios pollitos y tiene una política muy estricta para la crianza. Ella está segura de que funciona. Cuando los pollitos asoman la cabeza por debajo de sus plumas, pues hace calor ahí abajo, ella da un grito tan fuerte y pone unos ojos que no les queda de otra a los pequeños que esconderse. Y ni te cuento a la hora de buscar lombrices. Si no encontraron suficiente para todo el día, ninguno saldrá a jugar con los demás pollitos. ¿Cómo crecerán los críos de Elvira? ¿Serán fuertes, seguros y felices? O quizá, aunque ya no estén con mamá, aún teman sacar la cabeza del nido y se sientan culpables e inútiles por no encontrar mucha comida para sus propios pollitos. Este es el estilo autoritario. Quiere educar a los hijos controlando y dominando de manera sutil o en ocasiones agresivamente. Uno de los más comunes efectos es formar personas muy temerosas, con baja autoestima y, por supuesto, infelices. Por último, te presento a Matilda. Es una gallina muy peculiar, pues permite a sus pollitos romper el cascarón ellos solitos, confiando en que podrán hacerlo. Si tienen mucho calor debajo de sus plumas, les abre las alas para salir un rato. Ella lo sigue tranquilamente y observa cuando atrapan lombrices. A Luli, la menor, se le escapó la comida. Matilda, con ternura, le mostró su forma de hacerlo. Practicaron juntas con el pico y las patitas. Al final del día, Luli lo volvió a intentar. ¿Crees que Matilda hace bien al confiar en las capacidades de sus críos? El estilo democrático o equilibrado en la crianza de los hijos les permite desarrollar sus capacidades con fuerte autoestima. Los padres adecúan el nivel de responsabilidad, libertad y enseñanza a las habilidades que el hijo va mostrando. Si confías en ti y en ellos y respetan sus límites con afecto, continuarán aprendiendo unos de los otros. Seguro tus pollitos crecerán fuertes, independientes, seguros y felices. Padres tienen una manera para... Muy bien, ¿no? Entonces, hemos visto acá ya los estilos de crianza que tenemos nosotros los padres. Todos nosotros tenemos esos estilos y estos estilos devienen de nuestros perfiles también particulares.
¿sí? Acordémonos que nosotros somos herencia y también somos influencia del entorno. Entonces hay muchas cosas del entorno que nosotros tenemos grabadas en el inconsciente y que simplemente las repetimos. Y muchas veces las repetimos porque es lo único que hemos aprendido. Entonces, ¿cuál es la manera de no repetirlas o de ir un poquito más allá y que nuestro inconsciente no actúe de forma tan autónoma? Es justamente teniendo información, para que esta información pueda actuar como una especie de freno de mano y ayudarnos a replantear a través del razonamiento si los estilos que tenemos son los que tienen que prevalecer o de qué manera tenemos que combinarlos con los otros estilos de crianza de las personas que también intervienen en el proceso de desarrollo y de educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a participar acá. Pueden decirlo en el audio o pueden decirlo en el chat. Recuerden el video. ¿Cuántos estilos educativos hemos podido observar aquí? 3. Buenas noches. Muy licenciada. bien, 3. ¿Cuáles son? Autoritario, democrático y Permisivo. 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 Y Muy permisivo. bien, ¿no? A ver, vamos a ver acá también en el chat. Están participando muy bien los 3. El autoritario, el permisivo y el democrático. Y ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos estilos. Y también vamos a ver cuál es la consecuencia que tiene en la crianza de los hijos la aplicación de estos estilos de educación o de estos estilos formativos, ¿ya? Entonces, el comportamiento educativo predominante de la mayor parte de los padres se asemeja a uno de estos estilos, ¿ya? Estos digamos que son los principales. Por ahí pueden haber unas variantes y hay algunos estudios que de repente perfilan un par de estilos más, pero que devienen básicamente del democrático. Pero estos, los que hemos observado, son los que más se presentan, ¿ya? No de repente en el 100% de los padres, pero son los que más se presentan. Entonces, el primer estilo, tenemos el estilo autoritario. Y ustedes ven allí una balanza, ¿verdad? Donde arriba, en un extremo elevado, están las reglas y en el otro extremo están las relaciones, ¿sí? Entonces, para el estilo autoritario, lo que pesa más son las reglas, lo que está más arriba, lo que es más elevado, lo que tiene más valor, ¿ya? La preeminencia, la prioridad son las reglas. Y las relaciones, si es que existen, están en un segundo plano. Entonces, los padres que tienen un estilo autoritario, y aquí de repente donde ustedes van a ir evaluando las respuestas que dieron en el test, ¿sí? Los padres se mueven por creencias tales como que ellos deben tener el control, que ellos deben ser perfectos y responsables de todo, ¿ya? Y que ellos son, los derechos de ellos como padres son los que prevalecen respecto a los derechos de sus hijos. En relación con los niños, el estilo autoritario, el estilo de padre autoritario en la crianza, cree que el hijo le debe obediencia y respeto a los adultos. Le debe obediencia, ¿ya? Es muy distinto deber a ganar la obediencia por autoridad. El estilo autoritario también es llamado autocrático o también es llamado controlador y se caracteriza por manifestar un alto nivel de control. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de los perfiles, de las 4 dimensiones que tenían estos perfiles? Entonces, los padres que son autoritarios tienen un nivel alto en lo que es el control, tienen exigencias de madurez para sus hijos elevadas
tienen bajos niveles de comunicación y el afecto es así como que si llega, llegó, y si no, también. No es un afecto continuo, ¿sí? Ah, ya te doy una palmadita porque tuviste un logro, ¿no? Te doy un cariñito en la cabeza porque tuviste el primer puesto o porque saludaste hoy día a los adultos. Así se manifiesta el cariño. Entonces, lo predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de una obediencia bastante estricta. Los padres con estilo autoritario dedican sus esfuerzos a influir, a controlar, están permanentemente evaluando el comportamiento y las actitudes de sus hijos, pero de acuerdo a patrones muy rígidos que ellos mismos tienen preestablecidos. Los padres con estilo autoritario dan gran importancia a la obediencia, a la autoridad, al uso del castigo y a las medidas disciplinarias. Lamentablemente, los padres con este estilo autoritario no facilitan el diálogo, ¿no? Para ellos, las normas que definen la buena conducta son exigentes y se castiga con mucho rigor la mala conducta. La comunicación entre cada uno de cada uno de los padres que tienen este estilo con el menor es muy pobre. La tendencia que tienen los padres con este estilo autoritario para regular la conducta de sus hijos es a través de la intimidación o por la fuerza. Tienen expresiones clásicas como, por ejemplo, lo haces porque yo te lo digo, o también a manera de investigadores, ¿no? Ya terminaste tu tarea, sacaste la basura como te dije, ¿lo vas a hacer a mi manera o si no ya vas a ver? Entonces, sus recomendaciones, sus orientaciones más suenan como amenazas, ¿no? Y esto a veces los pone también en mucho conflicto, sobre todo con los hijos cuando están en la edad de la adolescencia. La práctica de este estilo autoritario suele dar como resultado en muchas oportunidades los abusos emocionales y a veces físicos, ¿no? Porque el padre autoritario tiene a veces muy poca tolerancia ante la falla, ante el fracaso de sus hijos. Entonces se molesta mucho y con la ira reacciona y corrige a veces de manera muy brusca. Hay padres que en la corrección a veces pierden, ¿no? la calma de tal manera que desquitan su frustración castigando a sus hijos en lugar de corregirlos realmente o de disciplinarlos, ¿no? Y en otras ocasiones, aunque no lleguen a pegar a sus hijos o aunque no lleguen a aplicarles castigos tan fuertes como aislarlos definitivamente o por mucho tiempo por haberlos desobedecido, el asunto con el estilo autocrático o autoritario es que da demasiada importancia a las reglas y muy poca importancia a las relaciones, ¿no? Está basado mucho en el qué dirán, más que por el afecto y la comprensión para con los hijos. Los hijos que crían son estas características, ¿no? Niños introvertidos, callados, que no saben tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Entonces, los niños suelen ser más tímidos, suelen ser poco tenaces al momento de perseguir sus metas, rápido se desalientan, porque obviamente no les han ayudado a trabajar la tolerancia a la frustración, porque siempre han sido muy criticados, muy cuestionados. Los niños que han crecido bajo este estilo de crianza actúan influenciados también por el premio o por el castigo que van a recibir como resultado de su comportamiento. Por ejemplo, no saludan al adulto
porque realmente lo desean o como una manifestación de afecto hacia ese adulto, ¿no? Sino para evitar el castigo, la recriminación o por el premio que van a recibir al ejecutar esta conducta. Estos niños tienen una baja autoestima, ya que no logran verse ellos mismos como responsables de sus éxitos o sus fracasos. ¿Vieron a la mamá gallina autoritaria? Cómo tenía la actitud que tenía para con sus pollitos, ¿no? Aquí también les afecta la falta de comunicación, ¿no? Porque hace que sean niños poco alegres, que sean niños muy irritables y además niños vulnerables a las tensiones, ¿no? Estos niños son los que de repente están desencadenando situaciones de estrés, de ansiedad, de irritación permanente, ¿no? Enferman constantemente. Muchas veces, a pesar de que los padres tienen todos los cuidados, condiciones necesarias como para que no se enfermen, estos niños tienen permanente dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en la garganta, se resfrían constantemente, porque no saben sobrellevar la tensión, ¿ya? Entonces, vivir bajo una autocracia provoca que los chicos reaccionen de dos maneras posibles: huyendo o peleando. Entonces, en ambos casos, la emoción que está detrás de estas dos reacciones es el enojo, ¿ya? Si los chicos eligen, por ejemplo, la huida, puede ser que no se vayan a ir de la casa literalmente, pero sí se retiran emocionalmente, ¿ya? Y cortan las relaciones con la familia, con los padres. Entonces, sí aprenden a hacer las cosas solos y aprenden a ser obedientes, pero a veces de manera superficial. En cuanto tienen la oportunidad de hacer las cosas por ellos mismos, pareciera que tienen una doble moral o una doble conducta, ¿no? Y el fondo generalmente de estas conductas es porque están muy enojados, ¿no? Entonces, la obediencia forzosa raramente va a producir un hijo motivado para hacer lo correcto. Aunque el hijo cumpla calladamente las reglas, un niño dominado, no un niño educado o un niño bien criado, sino un niño dominado es un niño frustrado por dentro. Entonces, y si no deciden huir, sino pelear, entonces van a exponer ese enojo que tienen por dentro a través de la rebeldía, ¿no? A través de la rebeldía. Entonces, esas son las consecuencias, por ejemplo, de un estilo de crianza puramente autoritario, autocrático o controlador, ¿ya? Las consecuencias que se producen en los hijos. ¿Alguna pregunta ahí? Muy bien, seguimos. El otro estilo, el estilo permisivo, ¿no? Acá tenemos la balanza inclinada hacia el otro lado. El estilo permisivo más bien se caracteriza por el afecto excesivo, por las relaciones excesivas y por el dejar hacer. Por eso es que acá el peso mayoritario, lo que está arriba como prioridad son las relaciones, ¿sí? Y como menos consideración, como menos importancia, están las reglas, ¿no? Aquí en el estilo permisivo existe un bajo control de exigencias y también un bajo control una baja consideración de lo que es la madurez del ser humano. Entonces, los padres permisivos acá siguen tratando a los hijos como si no crecieran, ¿no? Les siguen haciendo las cosas, siguen solucionando algunas situaciones que ellos ya pueden solucionar, no los ayudan a avanzar en el autodominio,
no los ayudan a avanzar en el autoservicio, en el autocuidado. Siempre están ahí los padres haciendo y resolviendo las cosas por y para los chicos, ¿no? Aquí sí el nivel de comunicación es alto, ¿no? Y el nivel de afecto por parte de los padres también es alto. ¿Qué es lo que suelen pensar los padres con un estilo permisivo? Que ellos no son importantes y que el niño es el centro y el único que tiene derechos. Eso es lo que suele estar en el pensamiento de los padres que tienen este estilo, ¿no? Entonces, con este tipo de pensamiento los padres se sienten impotentes y carentes de poder y de control. Acuérdense de las cuatro dimensiones que intervienen en los estilos educativos de los padres, ¿no? Aquí los padres en lo que es control, es muy pobre, es muy bajo el desarrollo de esta dimensión. Entonces, los padres manifiestan una actitud positiva hacia el comportamiento del niño, aceptan sus conductas y usan poco la corrección, la disciplina o el castigo. Consultan con los niños sobre sus decisiones. No exigen responsabilidad, no exigen orden, ¿ya? Dejan que el niño se autoorganice, pero nosotros estamos viendo que todo ser humano necesita un modelo para seguir, necesita pautas para seguir. No es que hagamos las cosas por ellos, ni que los dejemos cual flor silvestre tampoco a su propio destino, ¿no? Pero los padres permisivos hasta en eso tienen temor de intervenir, en guiar a sus hijos para la organización, en sus cosas, en su vestimenta, en la alimentación. No, los padres permisivos no ponen normas que ayuden a estructurar la vida cotidiana de sus hijos. Entonces el niño está decidiendo, por ejemplo, hasta qué hora va a ver la televisión, el tiempo de uso de los videojuegos, ¿no? A qué hora se va a ir a dormir. Incluso algunos ya están yendo al colegio, pero se acuestan demasiado tarde. Por ende se levantan tarde, ¿no? Y van llegando fuera del horario al colegio. Y los padres lo que hacen es justificar y justificar las tardanzas de sus hijos, incluso hasta cuando ya están adolescentes y están grandes. ¿Por qué? Porque no tienen este control, no asumen ese rol de poder regular y de poder poner normas y pautas claras, como que tuvieran miedo a los hijos, ¿no? Porque rechazan, este estilo de padre permisivo rechaza el poder y el control sobre el niño. Entonces, el aspecto relacional del padre con un estilo permisivo termina siendo superficial y a veces también enfermo para los chicos que son criados bajo este estilo. Y lo que hacen, yo no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el síndrome del hijo emperador, ¿no? Que tienen a los padres como una especie de rehenes secuestrados o como sirvientes también. Entonces, cuando se integran a un círculo social más amplio, como la escuela o cualquier otro lugar, pretenden que los otros adultos actúen con la misma permisividad o la misma sujeción, entre comillas, que los padres tienen para con ellos. Y entonces rebotan, pues, ¿no? Y socialmente no son asertivos. Entonces, la tendencia social de estos chicos criados bajo este estilo es ir quedándose solos. Entonces, eso los va enfermando también, porque acuérdense que hemos dicho que nosotros, los seres humanos, somos seres relacionales, somos seres sociales. ¿Cuáles son las consecuencias de este estilo de crianza en los niños, no? Niños engreídos, egocéntricos, niños poco solidarios, ¿sí? Entonces,
Los hijos criados bajo estilos permisivos tienen problemas para poder controlar sus impulsos. Tienen dificultades también a la hora de asumir responsabilidades. Son inmaduros y con una baja autoestima. ¿Por qué? Porque no hay, acuérdense siempre, por eso les pongo ese balancín, ¿no? No existe un balance adecuado entre las reglas y las relaciones. Mientras que en el estilo autoritario, el mayor peso lo tienen las reglas y las relaciones, los vínculos afectivos muy pocos. En el estilo permisivo es al revés. Las relaciones, el afecto, tiene más prioridad que las reglas. ¿No? Entonces, por favor, silencia su... Loni, por favor, silencia tu micrófono, gracias. Muy bien. Entonces, con este tipo, este estilo de crianza permisivo que tampoco es equilibrado, tampoco los niños pueden ser realmente felices, ¿no? Sí, su ambiente de casa les resulta más grato porque ellos se sienten más libres, pero en realidad no llegan a ser felices, ¿no? ¿Por qué? A veces con su comportamiento excesivo, lo que hacen los niños es demandar a los padres el poder conocer con claridad los límites, hasta dónde él puede llegar, hasta dónde le corresponde llegar. Eso siempre lo necesita el ser humano. Yo conversaba con un grupo de adolescentes de tercero de secundaria. Hablamos acerca de justamente la relación con los padres y los vínculos. Y una de las quejas que ellos emitían era que los padres no sabían dar con claridad las reglas, las pautas, que les decían algo, como no se lo decían bien, y entonces luego, como ellos no lo cumplían, o no lo cumplían como los padres esperaban, los padres terminaban enojándose con ellos y utilizaban la manipulación emocional, ¿no? Entonces, ellos me decían, sería más sencillo si, por ejemplo, nuestros padres colocaran, miren, adolescentes, inclusive por escrito, cuáles son las reglas y cuáles son las normas. Para ellos, ¿qué significa, por ejemplo, el respeto? Entonces, estaban buscando ellos estrategias para que pudiera haber un mejor entendimiento entre la generación que eran sus padres y ellos, como otra generación. Porque muchas veces no entendemos los conceptos bajo las mismas premisas, ¿no? Sino que nuevamente conforme el aprendizaje que hemos tenido. Y como no preguntamos, ¿no? Porque hay muchas personas que son muy tímidas, muy inhibidas para preguntar, se manejan a nivel de supuestos. Entonces, este manejo a nivel de supuestos provoca también muchas dificultades en las relaciones comunicativas y emocionales entre los padres y los hijos, ¿no? Entonces, es importante que existan reglas, es importante que existan normas, no como prioridad ni con tanta rigidez, pero sí es importante para el sano desarrollo de nuestros hijos. Muy bien. Está el otro estilo, ¿no? Yo le he colocado estilo distraído, pero también es conocido como el estilo indiferente, de rechazo o de abandono. Este estilo de crianza, o sea, los padres que utilizan este estilo de crianza con sus conductas, con sus formas de interactuar, hacen a los hijos tener la percepción de que los rechazan. Y su estilo de formación, de educación es negligente. Entonces, estos padres no son receptivos, tampoco son exigentes, ¿ya? Y tampoco establecen ningún vínculo afectivo con los hijos.
parecen ser a sus hijos indiferentes. O sea, como que el niño está ahí y es un mueble más, una cuestión más de la vida que tocó y está ahí, ¿no? Entonces, al niño, por ejemplo, no se le da mucho, no se le exige mucho, y en cuanto a las dimensiones, estos padres presentan niveles muy, muy bajos en cuanto a afecto, en cuanto a comunicación, en cuanto a control y en cuanto a exigencia de madurez. Por eso es que ahí les presento en el gráfico ambos brazos, tanto reglas como relaciones, muy por debajo, ¿no? Hay diferencia entre reglas, normas y principios. Ya. A ver, para mí las reglas son pautas específicas que tú tienes que cumplir, ya, para lograr una meta, para lograr un objetivo, como las reglas de un juego, del ajedrez, ¿no? Son marcos, no son marcos, son pautas puntuales específicas las reglas. Las normas ya tienen que ver más con la parte relacional social, porque te van dando un marco de referencia de cómo comportarte en determinados espacios sociales fuera de tu casa, ¿sí? Entonces, vienen vestidos todos de etiqueta, ¿no? El lenguaje que vamos a utilizar es un lenguaje formal. Una vez que ingresamos, todos ya guardamos el móvil, guardamos el celular. Entonces, los marcos, las normas están más referidas a las conductas sociales. Y el otro, ¿cuál era? Principios. Los principios son los valores, las conductas que van a regir tu comportamiento en particular como ser humano, ¿sí? En diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, tú vas a actuar siempre de la misma manera, bajo los mismos principios, bajo los mismos valores, con tus virtudes, como la honestidad, como la veracidad, como la responsabilidad, como la organización. Esos son principios. Y los principios son inamovibles. Así como tú, al ser una persona, eres único. No vas mutando, no vas cambiando en tu esencia. Las normas y las reglas sí pueden cambiar dependiendo de los contextos sociales, ¿ya? O dependiendo de las exigencias a donde tú vas a llegar. No sé si me dejé entender o te satisfizo mi respuesta. Maverick. Sí, profesora, gracias. Ok. Muy bien, entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no? En este estilo del padre distraído o negligente, ¿no? Entonces, como todos los niveles de estos padres son bajos en todas las dimensiones, los padres están demasiado ocupados con su vida personal, con sus carreras, con su trabajo, ¿no? No comparten nada con los hijos, no comparten ni normas, ni reglas, ni valores, no comparten afecto tampoco, ¿ya? Hay una relación de vínculo muy chiquita, muy cortita, muy pequeña, muy débil en realidad, ¿no? Entonces, también se percibe cierta indiferencia en este estilo educativo de los padres respecto de la conducta de los niños, ¿sí? Entonces, pareciera que este estilo educativo actúa bajo la creencia de los padres de que mejor es no tener problemas o no hay que exagerar este tipo
este tipo de dificultades si es que se presentan. Entonces, utilizan la ley del menor esfuerzo y no comprometerse, no involucrarse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es donde yo elevo una crítica al sistema educativo, porque muchas escuelas lo que hacen es fomentar este estilo de indiferencia o de negligencia en los papás, porque al tener tanto rato, tanto tiempo a los chicos dentro de la escuela, realizando diferentes actividades, es como que el colegio y los profesores ya asumen el rol de crianza prioritario en los niños, cuando no es así, no es así. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener bastante cuidado si somos papás o si estamos nosotros impartiendo enseñanza o formando a personas que van a ser papás, a que estén muy alertas sobre esto. Las pautas educativas, los principios, las bases sobre las cuales se va a desarrollar el ser humano los pone la familia, los ponen los padres, a no ser que hayan circunstancias pues excepcionales donde los padres no lo puedan hacer. Pero no es el colegio. A ver, tú dime, ¿llegas a conocer al 100% cuáles son los principios, los valores, las conductas, la vida de el profesor, la profesora, o de los 5 o los 10 profesores que puede tener tu hijo, tu hija? Entonces, ¿cómo puedes dejar con una certeza del 100% la vida, el desarrollo, la formación neurológica de tu hijo, de tu hija en personas que no conoces? ¿No? Entonces, en esto hay que pensar y tener bastante cuidado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hijos que resultan de este estilo de crianza? Niños pues con baja autoestima, que siempre están buscando aprobación, porque no desarrollan un sentido de pertenencia, un sentido de valía, ¿ya? Un sentido de dignidad, no lo desarrollan. ¿Recuerdan ustedes, yo les he dicho clases atrás, que el ser humano necesita para desarrollarse equilibradamente un trípode de 3 patas, ¿no? Pertenencia, identidad y valía. Entonces, estos niños no crecen con esa estabilidad, porque los padres están absolutamente despreocupados del desarrollo, del crecimiento, de la formación de estos niños, ¿no? Entonces, crecen lastimados, crecen enojados, porque resienten la falta de atención y la no comunicación. Les dice a los niños, ¿no? Tú para mí no vales mucho, ¿no? Para mí tú no eres importante. En realidad, bueno, viniste a este mundo y ya pues estás ahí, ¿no? Entonces, esto obviamente los padres no lo verbalizan, pero las actitudes, las conductas hacen que los niños se vayan sintiendo de esta manera. Entonces, ¿qué les generan? Resentimiento. En su interior les generan resentimiento, ¿no? ¿Y cómo lo expresan muchos de ellos hacia afuera? A través de la rabia. Ustedes seguramente han escuchado hablar del cutting, ¿no? El cutting son las autolesiones que se hacen, sobre todo los adolescentes, se cortan, ¿no? No llegan a atentar contra su vida, pero se hacen pequeños cortes. Entonces, el cutting se da, el autolesionarse se da, porque la persona no ha aprendido a expresar su estado emocional, cómo se siente y cómo me afecta esto que tú haces o que dejas de hacer con mi vida. Como no sé expresarlo, pero me lastima, encuentran ellos en esta autolesión, en el cortarse, una especie de liberación, como de liberación de esa emoción que los abruma, que los hace sentir mal, que los perturba. Entonces es
como un engaño que hacen a su sistema neurológico, a su cerebro, es un engaño que hacen, que actúa como canal liberador de la emoción, pero es momentáneo. Y como la vida continúa y sus núcleos cercanos, familiar, no cambia, ¿no? Ellos se siguen provocando autolesiones porque de esa manera liberan estas situaciones emocionales. Entonces, por eso es que es importante que los padres, los que van a ser padres, los que se dedican a educar, los cuidadores, conozcan sus propios estilos, conozcan sus propias carencias, conozcan sus fortalezas, sus virtudes, sus debilidades, para que las pongan afuera, para que las analicen y racionalicen y tomen las estrategias así como las que ustedes están aprendiendo para poder contrastar y corregir en el momento de moldear e influenciar en la vida de otro ser humano, que es una gran responsabilidad, ¿no? Y tenemos un estilo más, ¿sí? Vamos a, antes de ver este estilo, les propongo, tomemos unos 10 minutitos de descanso, ¿sí? Para tomar un agüita, algo calientito de repente, atender algún asunto. Y son 10 para las 9, 8:48, y a las 9 estamos retornando, ¿de acuerdo? Sí. Muy Ok, bien. Miss. Gracias. Bien. Ok, voy a pausar la grabación. Muy bien. Yo quería compartir con ustedes, antes de ver el último estilo de crianza, el último estilo educativo, una medicina bien facilita que todos tenemos al alcance de poder compartir y que genera oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor de los vínculos. Cuando nosotros establecemos vínculos, generamos conexiones con los demás, en este caso a través del abrazo, nuestro estado emocional pasa, por ejemplo, de un estado de ansiedad gobernado por el cortisol a un estado de tranquilidad, de relajación. Y aunque hayamos tenido de repente un día complicado, un día un poco difícil, como llaman algunos, un día un poco estresado, con esta práctica podemos equilibrar nuestro estado emocional, ¿sí? Ustedes la practican 8 segundos con las personas que los rodean, sus seres más queridos, más cercanos, y van a ver cómo esto es cierto, ¿no? Está sustentado por estudios también neurológicos realizados por una psiquiatra dedicada al estudio de la regulación de las emociones. Entonces ahorita voy a compartir con ustedes esta pequeña cancioncita para ver qué es esta medicina tan ancestral que nosotros podemos poner en práctica y que nos sale gratis además. ¿Ya? A ver, vamos a compartir con ustedes. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das.
corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno, este caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno, y te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Muy bien, ¿no? Entonces ya saben, ahí tienen ustedes la clave para cuando ustedes estén particularmente nerviosos o de repente ansiosos o estresados o alguien de la familia también. Esto tiene su base de estudio científico, ¿no? Como creo que les comenté, ¿no? La psiquiatra es María Rojas Estampe. Ella comenta una experiencia que tuvo con el desarrollo de la oxitocina y después de sus estudios. Y bueno, la oxitocina es una hormona que se libera en el momento en que la madre da luz, en el momento que el niño nace y luego a través de la lactancia. Pero ella decía, bueno, no todos los seres humanos podemos estar lactando todo el tiempo. Hizo varios estudios y encontró como resultado que el abrazar por 8 segundos a por lo menos 6 o 7 personas durante el día favorece la liberación de la oxitocina, ¿no? Y como les repito, este neurotransmisor permite que entremos en un estado emocional de calma y de tranquilidad, ¿no? Entonces ya tienen ahí ustedes un tip que pueden practicar. Bueno, bonito y barato. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado para ver el último estilo de crianza que suele existir entre los padres, ¿no? Y es el estilo democrático. El estilo democrático, como ustedes ven, ya no presenta un balancín, ¿no? Y el estilo democrático depende mucho de padres amorosos y padres activos. Y como ustedes pueden ver allí, las reglas están dadas dentro del contexto de las relaciones. No están dadas como imposición, pero tampoco están desaparecidas. Entonces,
El estilo democrático o el estilo amoroso, como me gusta llamarlo a mí, implica que los padres confían en que su hijo es capaz de tomar decisiones y también confían en sí mismos como padres líderes, como quienes están dirigiendo, como quienes están formando, dándole una forma a la vida de sus hijos, ¿no? Los padres amorosos, los padres activos, con un estilo democrático, o las personas con estilo democrático también, sienten que las demás personas y los padres sienten que sus hijos son igual de valiosos que ellos mismos y que todas las personas son importantes, ¿no? Este estilo democrático se caracteriza por mostrar amabilidad, pero también firmeza y flexibilidad. Firmeza porque hay condiciones que no son negociables, ¿sí? No hay acuerdos aquí que tomar. Estas cosas se mantienen como baluartes, como cosas estables y permanentes. Y flexibles porque sí, hay cosas que pueden ser negociables, que pueden ampliarse o que pueden reducirse en medida de la participación de una o más personas involucradas. También el estilo democrático considera que los errores, a los errores los considera como oportunidades para el aprendizaje. No los penaliza, no los condena, no levanta una crítica destructiva frente a la equivocación o frente al error. Tampoco promueve vergüenza dentro de la persona que se equivoca, sino que más bien los padres democráticos aprovechan el error para apoyar a sus hijos en la búsqueda de soluciones, ¿no? En establecer diferentes rutas, diferentes caminos que les permitan entender o llegar a la solución de una problemática o de una situación un poquito más compleja. El tipo de liderazgo de los padres de las personas democráticas se caracteriza por la amabilidad, por el trato respetuoso, empezando por ellos mismos y también para sus hijos, para con todas las personas en general, ¿no? La persona con un estilo democrático evidencia consideración, evidencia responsabilidad, tiene un buen nivel de valía también, ¿sí? Porque se considera una persona valiosa, importante, ya sea para su núcleo familiar o para su contexto social. Entonces, lo que el padre democrático espera es que el niño contribuya también a su contexto social o a su núcleo familiar con expectativas, con propuestas, con diseños realistas. El padre que el estilo democrático alienta la autonomía, alienta la toma de decisiones, dando opciones también y dando alternativas al niño, pero respetando sus propias ideas, ¿sí? El padre con estilo democrático confía también y tiene fe en su hijo y se enfoca en las fortalezas de sus hijos, reconociendo sus esfuerzos, no solamente los logros, sino también el paso a paso, la construcción, el proceso que tuvo el niño al elaborar una estrategia, aunque no haya conseguido la meta máxima, pero ese proceso, ese paso a paso, el padre democrático, la persona con estilo democrático, la valora, ¿no? El padre democrático también capacita y enseña a sus hijos en la autodisciplina, en la reflexión interna, en el darse cuenta. Le ayuda a crear rutinas. ¿Para qué? Para que su cerebro, que está en proceso de construcción y de desarrollo, se desarrolle estructuralmente.
El padre democrático también sabe escuchar, sabe compartir sus propios sentimientos con sus hijos. No les engaña, no les hace creer que siempre a él las cosas le van bien, que es un superhéroe, ¿no? Comparte sus emociones, comparte sus frustraciones también con sus hijos. Y también promueve que los hijos puedan emitir sus propias opiniones y busca además que les den un sustento y un soporte valioso con información valedera también. ¿Cómo se desarrollan los hijos criados bajo el estilo democrático? ¿No? Se crían niños seguros, que se sienten bien y que son felices, ¿no? Entonces, este estilo de crianza en realidad es el más completo en cuanto a estilo educativo, en cuanto a estilo de formación de otro ser humano se refiere, ¿no? Porque realmente es el que prepara para la vida, tanto la vida en el núcleo familiar como la vida en sociedad. Preparen habilidades interpersonales, intrapersonales y relacionales, ¿sí? Enseña a los hijos a que aporten al grupo, enseña a los hijos a que se sientan parte también de un equipo, de un grupo, enseña a los hijos a ser respetuosos con los demás, a ser respetuosos consigo mismos, y también les enseña a enfocarse más que en un aspecto competitivo, a enfocarse en los procesos para la solución de las cosas. Les enseña a enfocarse no tanto en el resultado del trabajo, sino en la autodisciplina que este proceso para el resultado le da. Entonces, la relación con los hijos, al aplicar este estilo, es muy buena, ¿sí? Ya que hay un clima de respeto en el que los hijos no tienen miedo, no se sienten presionados por premios ni por castigos, sino que se sienten valorados, los hijos se sienten queridos, los hijos se sienten respetados. Las esferas acá en cuanto a control, en cuanto a madurez, en cuanto a afectividad, se encuentran equilibradas, ¿sí? Los niños tienden a tener un alto nivel de autorregulación, tienen una sana autoestima, una equilibrada autoestima, tienden a ser persistentes de las cosas que inician, tienden a relacionarse fácilmente con los demás, logran independencia, son cariñosos también, van desarrollando criterios personales acerca de algunas cuestiones morales, con algunas ideas, con algunas concepciones que ellos mismos van elaborando como resultado de las experiencias que van teniendo, del análisis que hacen, ¿no? Estos niños confían en sí mismos y crecen con la percepción de que son capaces y de que son responsables. También sienten que son buenos, sienten que son valiosos y que no necesitan ser perfectos. Crecen sin el miedo a equivocarse, crecen en la verdadera libertad. Y este conocimiento de la libertad que tiene como base la responsabilidad les lleva a no tener temor para probar cosas nuevas, no a que sean absolutamente temerarios, porque siempre van a valorar su vida, van a valorar su integridad, pero no van a tener miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Retos para ellos.
Además, los niños crecen creyendo de que son capaces de cooperar con los demás, de que son importantes, de que los demás para ellos cuentan en la misma medida de importancia que ellos también cuentan para los demás, ¿no? Y en su capacidad para resolver problemas, que es finalmente la búsqueda que debe alcanzar el ser humano para insertarse exitosamente dentro de la sociedad. Entonces, este estilo educativo se trata, como lo hemos visto en esta diapositiva, ¿no? De colocar las reglas dentro del contexto relacional del amor. Entonces, esto permite a los hijos entender de que las reglas provienen de un corazón de su padre que pretende protegerlos de daños y peligros y que busca además su bienestar, ¿no? O sea, no que las quiere imponer, no que lo quiere forzar, sino que busca eso. Entonces, vamos nosotros acá al Salmo 127, dice, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿qué significa esto? Me les vuelvo a repetir, que cuando nosotros nos embarcamos en un proyecto de crianza, de educación, de formación, a través del cual vamos a influenciar en las vidas de las otras personas, tenemos que tener una planificación, ¿no? Que de repente no se va a ejecutar y a cumplir al 100%, pero sí es un proyecto, un bosquejo de qué es lo que nosotros queremos formar, qué es lo que queremos transmitir en ese ser humano que va a venir a estar bajo mi responsabilidad, bajo mi tutela, bajo mi influencia. Y vamos a volver, permítanme un ratito aquí, voy a compartir de nuevo la diapositiva, pero déjenme ubicar la diapositiva que voy a compartir. Es la diapositiva con la que nosotros empezamos acá, ¿no? La de Efesios. Ajá. Acá. Este es nuestro texto que pusimos al inicio de la clase, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, hemos vuelto al texto bíblico con el que empezamos. Entonces, aquí el apóstol Pablo dirige su instrucción a los padres, ¿verdad? Acerca de no provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, ¿cuándo provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando no somos consistentes, cuando no somos equilibrados, cuando no somos estables, cuando no les demostramos que la autoridad que tenemos ha sido delegada por el Señor, cuando realmente a través de nuestras conductas no les hacemos ver cuál es la razón por la cual la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, porque confundimos a los niños muchas veces. Esa confusión provoca en ellos estos sentimientos de malestar, de enojo, ¿no? Y la palabra nos dice a nosotros como padres que no hay que provocarlos a ira. Y para no provocarlos a ira, pues me tengo que conocer yo como padre, tengo que saber cómo estoy, quién soy, cuáles son mis condiciones bajo las cuales estoy yo instruyendo y formando a este hijo mío. Entonces, ahí el texto continúa diciendo, ¿no? Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ¿qué podemos nosotros recordar? Que la disciplina del Señor, así como hemos visto en nuestra diapositiva de las reglas y de las relaciones, las reglas dentro del contexto relacional,
la disciplina del Señor siempre tiene como su centro el beneficio de la persona. ¿Ya? Entonces, lo que nuestros hijos necesitan ver es que nuestras reglas, nuestras normas, nuestras pautas, nuestros marcos de crianza vienen de un corazón de amor y que son buenas para ellos. Así también como las instrucciones y como los mandamientos que vienen de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos que el Señor nos da como códigos de conducta, como normas morales, como códigos éticos, existen para crear un terreno fértil en el que se desarrollen las relaciones sanas, relaciones en vertical para con nuestro Dios y en horizontal para con nuestro prójimo. Entonces, ese es el modelo que Dios nos da dentro de su palabra, ¿sí? Entonces, obviamente ya la información que viene de la ciencia nos explica, ¿sí?, cuál es el contexto en el cual nosotros podemos aplicar las reglas y las normas para nuestros hijos. Muy bien, a ver, preguntas. Me dicen acá, ¿se debe aplicar la disciplina física? A ver, ¿quiénes creen que sí, quiénes creen que no? Los escucho. Buenas noches, hermana. Hasta donde sé, se recomienda que hasta los 12 años o antes de los 12 años se puede aplicar de repente un castigo físico y aún entrando a la adolescencia, puede ser con algunas restricciones respecto a algunas cosas que ellos necesiten, pero a partir de los 12 años sí se recomienda que no se utilice el castigo físico, sino más bien de repente la privación de algún gusto o algo del adolescente, ¿no? Es lo que tenía como conocimiento, no sé si es correcto. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado acerca del temperamento, acerca del carácter, de lo que es el factor genético, la herencia y lo que es el factor ambiental, ¿verdad? Formativo. Entonces, hay de repente algunos tipos de carácter que necesitan un poquito más de fuerza para poder entender algunas de las cosas que nosotros queremos corregir o explicar, ¿ya? Pero, ¿cuándo no debe aplicarse un castigo físico? Cuando tú, por ejemplo, te das cuenta de que estás ofendido, de que estás indignado, de que estás molesto, de que estás lleno de ira, de fastidio por una conducta que tu hijo, que tu hija había tenido. Allí no debes aplicar el castigo físico. ¿Por qué? En lugar de que actúe como corrección, ¿sí?, de que actúe como disciplina, lo que estarías haciendo es desquitar tu cólera, descargar tu frustración en tu hijo o en tu hija. Yo tenía un amigo que tenía tengo un amigo que tiene 4 hijos y creo que el segundo es que es así un poco más, de un carácter un poco más complicado que los demás. Y sí, él aplica como ponen allí, porque la Biblia dice, ¿no?, que hay que aplicar la vara, que corregir a tiempo con los hijos. Pero corregir no significa descargar mi frustración y mi ira. Entonces, ¿qué hacía él como estrategia? Primero, que había conversado con sus hijos, ¿no? Les había dicho, miren, yo a ustedes les voy a hablar una vez. La segunda es una advertencia y la tercera ya es la consecuencia de no seguir tú la pauta que te estoy dando y que además ya conoces, ¿sí? Entonces, una tercera voy a ir por la correa y te voy a corregir con la correa. Pero como a veces hacían algunas cositas, pues que ya lo sacaban de quicio, porque humanos no dejamos de ser. Él como estrategia que había hecho, había ido
el cinturón con el que los corregía lo había dejado en el segundo piso de su casa y en un armario alto que tenía en su cuarto. Ya, entonces, cuando los niños, este niño en especial, lo sacaba un poco de su equilibrio, él tenía que subir escaleras, ¿sí? Para agarrar el cinturón y corregir a su niño. Entonces, en eso que él subía las escaleras y se trepaba al estante para sacar la correa, ya el nivel de la ira, la temperatura del fastidio, de la molestia, de la indignación que él había tenido, ya había bajado, ¿no? Entonces, respiraba él un poco más y lo llamaba a su hijo. Y le recordaba, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te había hecho estas indicaciones? La primera te hablo, la segunda te advierto y la tercera ya viene. Entonces, tú has sobrepasado la tercera y toca que te castigue con la correa, ¿no? Y entonces, conversando así con el niño entendía. Entonces ya no se grababa en el corazón de su hijo, no, mi papá me está pegando porque tiene cólera, porque no me quiere, porque está fastidiado conmigo, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra del castigo físico cuando es necesario, cuando el temperamento lo amerita, cuando ya hemos conversado con nuestros hijos acerca de las consecuencias, pero sí el abuso del control o del poder como padre, al aplicarlo, allí sí no me parece, ¿no? Y como dice acá Vicky, toda disciplina es bajo amor, ¿no? Entonces, en ese marco del amor es que nosotros podemos, ¿no? Aplicar los medios correctivos que estén a nuestro alcance para poder llevar a nuestros hijos al camino de la disciplina que en la que los estamos formando, porque tampoco es válido que si tú no le estás dando a tus hijos pautas claras, rutas claras, caminos por donde debe transitar claros, luego quieras venir a corregir de la nada. Eso tampoco es correcto, ¿no? A ver, acá hay otra palabra. Hilda dice, sí, mira, los estilos de crianza están casi plasmados en nosotros, en el inconsciente, porque como les dije al principio, repetimos lo que han hecho con nosotros, ¿no? Y muy pocas personas pues se preparan para luego criar a sus hijos, ¿no? Entonces, si nos preparamos, si recibimos información, si vamos modificando nuestras estructuras, podemos utilizar las estrategias necesarias para cambiar. Entonces, el primer cambio está en ti. Tú te das cuenta, tengo este estilo educativo y este estilo no me está funcionando, está haciendo que dañe a mi hijo. Entonces, ahora ya me estoy dando cuenta. Antes no lo sabía y inconscientemente o por ignorancia lo hacía, pero ahora ya lo conozco. Entonces, ahora que ya lo conozco, puedo replantear a mi cerebro las acciones para poder aplicar este otro estilo o las estrategias de este otro estilo que van a resultar más convenientes. Ya, Maverick. Sí, pero depende de la edad. Si es un niño pequeñito, en realidad no ayuda, porque acuérdate que ese cerebrito está todavía en proceso de maduración. Entonces, la corteza cerebral todavía no está muy madura como para poder entender esos procesos, ¿ya? De repente un poquito más grandecito, ¿no? De repente, un poquito más grandecito podría funcionar, ¿ya? Pero ahí, para aplicar esa modificación de la conducta, hay que considerar la edad del niño. Daris, sí, te escucho. Hermana, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿a partir de qué edad se puede castigar o disciplinar?
Disciplinar siempre, porque como yo les dije, la disciplina yo la entiendo como la ruta, lo que está plasmado en Proverbios. Instruye al niño su camino y aun cuando fuere mayor no se apartará de él. Para mí esa es la disciplina. Es la ruta que como padres nosotros trazamos a nuestros hijos con el mejor de nuestros deseos, con la mejor de nuestras intenciones, con la mejor información y preparación que tenemos. Es la ruta, ¿no? En la que los encaminamos. Entonces, la indisciplina es cuando la persona se sale de esa ruta, se va por otra ruta. Entonces, mientras está bajo mi responsabilidad como padre, como educador, yo utilizo métodos y estrategias para enderezarlo y conducirlo nuevamente a ese camino, a esa ruta que para mí es la disciplina, ¿sí? Los castigos, las correcciones, las reprimendas son las estrategias que voy a utilizar dependiendo de la estructura socioemocional y el diseño personal de ese ser humano al que voy a disciplinar. Algunos son mucho más sensibles y más susceptibles que otros, ¿no? Entonces, mientras los hijos dependan de nosotros, en su gran mayoría podemos disciplinarlos. Y aún, ¿no? Cuando ya estamos viejos y nuestros padres ven algunas cosas en nosotros, nos están ahí reprendiendo o llamando la atención para volver a las rutas si nos estamos saliendo del camino, ¿verdad? Mariela. Sí, sobre mi acotación anterior, hermana, es que lo que pasa es que yo tuve una experiencia, ¿no? Con mi hijo el mayor. Siempre con los hijos mayores uno aprende. Y a veces experimentamos con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, mi hijito, cuando tenía la edad de 5 años, se estaba viendo. Hermana, buenas noches. Si nos podrían compartir el test con el cual empezamos, junto con el material en el grupo. Ya, lo voy a compartir entonces con la hermana Elizabeth para que les envíe junto con el diapositiva de la clase. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Sí? Hermana, estoy viendo que ustedes en las clases nos comparten en algunas ocasiones algunos videos. No sé si sería mucha molestia que los pudieran compartir, porque a veces cuando nos comparten el material, el PPT, sí, no sale el enlace. Sería bueno que también nos pudieran compartir los enlaces, porque eso nos ayudaría a nosotros a reforzar más. Ok, ya, está bien. Les voy a compartir los enlaces de los videos. Muy bien. ¿Alguna Gracias, otra hermana. duda, pregunta? Muy bien, entonces espero que hayan podido identificar ustedes sus estilos educativos, sus perfiles y los estilos de crianza. Para los que tienen hijos, perdón, los que ya vienen aplicando y los que futuros papás también, o de repente por ahí, como les decía, hay profesores, hay maestros, esto también les ayuda para poder identificar cómo están ejerciendo su rol de formador, su rol de cuidador o su rol de padre. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, hasta aquí nuestra clase el día de hoy. Si no hay más preguntas, ¿sí? Que tengan una bonita semana, que Dios los bendiga y a cualquier duda,